Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero a través del Sembrador Nueva Evangelización, a través también de los medios sociales, de las redes sociales, Facebook, YouTube. Estamos una vez más aquí con ustedes compartiendo día a día lo que mucha gente buena hace ahí fuera. Este momento es un espacio de diálogo, de reflexión, un momento en donde usted y yo vamos desgranando las cosas buenas de los personajes que aquí pasan. Hoy con nosotros está Eduardo Quiroga Jivillé. Él es un mexicano nacido en Cananea, Sonora, donde desarrolló parte de su vida también en Nogales. Sí. Y en donde ahí en las iglesias de Cananea, de Nogales, empezó a germinar todo un proceso de fe que culmina con un acompañamiento juvenil. Sí. Empresario, miembro de los Caballeros de Colón junto con su esposa, está hoy con nosotros compartiendo la vida y sobre todo lo que hace Eduardo y su esposa con los jóvenes. Eduardo, nos comentaba el Papa Francisco cuando estaba aquí en la visita en el 2016, quisiera retomar lo que decía en el Palacio Nacional junto al presidente de la Nación y a toda la clase política que allí estaba en ese momento. México es una nación joven. México tiene muchos jóvenes. Ante esta afirmación, tú que vives en la realidad juvenil, ¿qué te parece el mundo juvenil que está viviendo hoy, en el siglo XXI, aquí en México, tanto joven en este mundo que se desarrolla, que tiene ganas de desarrollarse, pero que a veces con este grito México es joven, no tiene esa capacidad? ¿Cómo podemos ayudarles, los que nos están viendo, los que a través del Facebook, del YouTube, incluso gente que está en el otro lado, que nos ven a través de ESNE por el Sembrador en Estados Unidos? ¿Cómo podemos acompañar a estos jóvenes en un México que está un poco sangriento y desolado? Sí, yo primeramente diría que yo veo a los jóvenes con mucha esperanza. Efectivamente, significan los jóvenes más de la mitad de nuestra población nacional. México es un país joven todavía, aunque con un proceso demográfico preocupante porque cada vez hay menos niños, ¿no? La cultura de la antinatalidad ha aprendido en los jóvenes, cada vez nacen menos niños y en los próximos 25 años tendremos una tercera parte de la población adulta mayor. Entonces, imaginemos el escenario en donde cómo se van a sustituir las generaciones de la fuerza de trabajo si en un momento dado van a estar escaseando cada vez más jóvenes. Es decir, a esto se le llama el invierno demográfico, que padecen Europa, los Estados Unidos y que México se está adentrando también en esa dinámica, ¿no? Entonces, efectivamente, significan la mitad de la población y para mí es muy esperanzador, no obstante que hay muchos indicadores que nos dicen, por ejemplo, un estudio de la UNAM, el Seminario sobre Juventud, que dice que el 90% de los jóvenes no se interesan por los asuntos públicos, es decir, por el bien común. Sin embargo, el terremoto en la Ciudad de México quedó claramente evidenciado que no obstante que la cultura en la Ciudad de México, pues no digamos que pudiera ser muy cristiana en términos generales, porque estudios que ha hecho Cáritas Metropolitano en la Ciudad de México plantean que a la iglesia asisten muy pocos jóvenes, ¿no? De los católicos van a misa menos del 10%, y los jóvenes son una cantidad pequeñísima de los que asisten. Sin embargo, son los primeros que salieron a ayudar a sus semejantes con el terremoto. Y eso quiere decir que los valores están en el corazón de los jóvenes, ¿no? Y eso es algo muy importante. Eduardo, ante esta realidad que traemos, esto que has dicho del 19 de septiembre del 2016,
17, que ahí estuvimos y lo vimos realmente, fuimos testigos de este ímpetu solidario que traen los jóvenes. Vemos que no todos los jóvenes son iguales, vemos también que cada generación interpreta de manera diferente la realidad que está viviendo. Así es. Sí, sí, sí. Pero también hay una crisis de liderazgo en las instituciones, llámese Iglesia Católica, institución política, económica, social, en la institución, que es la célula de la familia, la institución, la célula de la Iglesia, la familia, sí, en la institución familiar incluso está en crisis. Desde tu realidad y con el acompañamiento que llevas con los jóvenes por distintos grupos, ¿cómo podemos apreciar, cómo podemos corregir estas apreciaciones, cómo podemos apreciar esta nueva forma de liderazgo que los jóvenes nos piden? Sí, el asunto central del liderazgo es una pérdida de sentido de la vida, ¿no? Ese es el tema central. ¿Y por qué razones hay esto? Bueno, en primer lugar, porque ha aprendido en la cultura, principalmente de los jóvenes, toda esta concepción del relativismo cultural, donde la verdad no existe. Y si no existe la verdad, bueno, para empezar, no existe Dios, ¿no? Que es la verdad, con mayúscula. Pero además de que no existe la verdad, cada persona tiene su verdad. Entonces, es una ideología, porque eso es la ideología, al igual que otras ideologías como la ideología de género, que confunden a los jóvenes. Los jóvenes viven en una situación extremadamente compleja, mucho más difícil que mi generación, diría yo, donde había verdades socialmente aceptadas. Hoy son cuestionadas por este relativismo cultural. Y es a partir de esa desorientación, ¿no?, de esa confusión que se genera en los jóvenes a través de la música, a través del cine, ¿no?, que pues se va perdiendo un sentido trascendente de la vida, ¿sí? De dónde vengo, a dónde voy, o sea, yo qué hago aquí en la vida, las preguntas, digamos, fundamentales del ser humano, ¿no? Entonces, desde una perspectiva relativista son imposibles responderlas, ¿no? Y es por esa razón que existe una crisis de liderazgo, porque existe una crisis del sentido de la vida, ¿no? De cómo intervenir, darle un sentido a la vida para hacer el bien, no solamente a los que están en mi familia o en mi círculo inmediato, sino dejar el bien para los que me van a suceder. Entonces, si el liderazgo no está pensado en la trascendencia, ¿no?, en dejar algo importante para las generaciones que nos habrán de sustituir, pues es un asunto tremendo. En este estudio que mencionaba de la UNAM, no solamente hay un desinterés de los jóvenes por los asuntos públicos, que eso es una cosa de lo más importante, es decir, un desinterés por el bien común, sino que además de que hay un desinterés, hay una concentración en lo mudable, en lo inmediatamente cambiable, no en lo permanente, ni siquiera en el matrimonio. Mi esposo y yo damos catequesis prematrimonial y yo lo puedo testificar que aquí en Querétaro, al menos las 2/3 partes de los jóvenes que contraen matrimonio en la iglesia ya viven juntos cuando menos unos 2, 3, 5 años, cosa que es magnífico, qué bueno que opten por eso, ¿no? Pero cada vez más optan menos por el matrimonio, ¿no? Ese es el asunto. Pudiéramos dar un dato para que digamos, quede muy claro esta perspectiva. En 2010, de acuerdo a los datos censales, el 60% de los niños que nacieron en Querétaro fueron entre madres solteras y uniones libres. No están optando los jóvenes en una decisión permanente, ¿no? La fidelidad se lleva en el mundo juvenil. Entre los amigos, ¿no? Pero el tema es que la fidelidad está pues muy vinculado a un compromiso de para siempre. Si no es una relación de pareja para siempre, es muy difícil que haya fidelidad,
Porque si las relaciones son tan transitorias, tan movibles como lo es el hecho de que nos juntamos nada más, sin mayor compromiso de uno hacia el otro, de fidelidad para siempre, de fundar una familia, etcétera, pues entonces es muy difícil que exista fidelidad en el matrimonio. Yo le puedo decir que al menos el 40% de los juicios que lleva el Poder Judicial aquí en Querétaro tienen que ver con asuntos de separación de las uniones libres, porque son muy volátiles. Porque pues como me junto contigo, al rato puedo cambiar de parecer y me voy por otro lado, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias a nivel social. Sin duda, como sean las familias, será la sociedad. Si no tenemos familias estables, si no tenemos familias en donde los valores de la lealtad, de la fraternidad, de la ayuda mutua, etcétera, se consoliden en el periodo de la niñez y de la juventud, pues es muy difícil que se manifiesten esos valores en la sociedad, ¿no? Porque no son las escuelas no enseñan, bueno, salvo escuelas, digamos, religiosas, pero que en la inmensa mayoría de la población asiste a escuelas públicas y ahí no hay, la enseñanza de valores es verdaderamente muy limitada. Están más bien concentrados a desarrollar habilidades para el trabajo. Vamos un momento al equipo de redacción de noticias, al resumen AR. Nos tiene preparados los 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Y volvemos contigo, Eduardo, damos paso a ellos. Y ahora regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias, Adriana, gracias a todo el equipo de Noticias de Resumen AR que nos ha resumido, como dice muy bien su programa, nos ha contado lo que ha pasado esta semana, los 5 puntos más importantes. Aquí los han tenido y aquí los pueden ver también a través de la red social. Estamos con Eduardo Quiroga, él pues trabaja en el mundo juvenil, es además de empresario, pues es miembro de Caballero de Colón. Y bueno, pues quisiera ir otra vez a este discurso del Papa Francisco en Palacio Nacional, un lugar representativo en México, con todo pues vamos a decir, el gabinete presidencial y toda la clase política, los que mueven las leyes, la economía, la sociedad. Y ahí el Papa, como siempre valiente, el Papa Francisco dice que, bueno, tenemos una sociedad, México es una sociedad de desigualdad, en donde las estructuras sociales, económicas y políticas favorecen a unos pocos que se enriquecen de mucho y al resto le hacen vivir como pueden. Esto tiene unas consecuencias en el mundo juvenil. Desde tu vivencia, acompañamiento, desde esta prevención, también este trabajo preventivo que haces con los jóvenes, ¿cómo podemos ver que tengan un camino mejor? ¿Cómo podemos aclarar que este futuro de México, que está en sus manos, lo podamos equiparar y destruir estas estructuras y crear unas nuevas? Sí, es verdaderamente preocupante el hecho de que el 80% de las familias de México estén en una condición de vida de clase media baja a pobres. El 50% clase media baja con algunas pequeñas variantes y el 30% de las familias en pobreza. En el caso de los jóvenes, pues la mayoría está en condición de pobreza, ¿no? Por sus niveles educativos, etcétera. Pero, sin embargo, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los adultos, digamos, ante los jóvenes? Ayer en un retiro que se trataba sobre el tema de los jóvenes en México, se ponía el acento de manera muy importante en esa manera práctica de ver las cosas de los jóvenes. Es decir, alentar a los jóvenes a que asuman un compromiso, ¿no?, con la sociedad
desarrollando sus capacidades. Y para ello se necesita ayudarlos en el proceso de formación. Ese es un aspecto crucial. Si no hacemos un mejor esfuerzo en nuestro sistema educativo, por un lado, pero sobre todo en las familias, para educar mejor a los jóvenes, difícilmente los jóvenes tendrán, digamos, se saldrán de las perspectivas poco alentadoras que se les presenta. Ingresar al narcotráfico como una forma rápida de enriquecimiento, donde están sumidos más de 6 millones de jóvenes, ¿no? O salirse de migrante hacia los Estados Unidos con riesgo de perder la vida, a donde han ido en los últimos años 4 millones de jóvenes, ¿no? O esa cuestión. Entonces, uno de los aspectos importantes es involucrarlos, ¿no?, en un proceso de formación, pero sobre todo aprovechando ese sentido práctico que tienen de sentirse útil, de perfeccionar sus habilidades realizando acciones concretas y específicas, ¿no? Nosotros hemos sugerido aquí en Querétaro que las universidades orienten a los jóvenes al bien común, que las tesis profesionales, las horas de servicio, se orienten hacia resolver problemas de la comunidad. Si hablamos de corrupción en el sector público, bueno, pues ¿cómo se puede corregir eso? Desde la Cámara de Diputados, que es quien se encarga de definir el presupuesto y supervisar su ejecución, o también en la parte, digamos, presidencias municipales, etcétera, ¿no? Entonces, ese sentido práctico que tienen los jóvenes, hay que alentarlo, estimularlo en ese aspecto, ¿no? Y bueno, la otra parte es que México debe de entender que necesitamos desarrollar un gran proyecto de desarrollo nacional que atienda la reversión de esta injusticia institucionalizada que significa, como muy bien decías, padre, el que unos cuantos se enriquezcan a costa de la mayoría, ¿no? Entonces, porque si no, no hay oportunidades laborales, no hay oportunidades educativas. El sistema funciona, el sistema jurídico, político, económico, educativo, etcétera, para sostener esa injusticia, esa economía de la exclusión, como dice el Papa, ¿no? El Papa Francisco habla mucho de la cultura del descarte. Exactamente. Y San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la vida y de la cultura de la muerte. Sí. El Papa Francisco lo ha añadido a esto todo lo de la cultura de la muerte y todo lo que es en contra de la vida, viene sobre todo de esta cultura que ha entrado en nuestra sociedad del descarte. Y le preocupa mucho cómo la sociedad misma, esta sociedad que va comiendo al hombre, descarta a los jóvenes y a los mayores, sí, a los ancianos. Sí. ¿Por qué se da este efecto de exclusión? Pues yo creo que en el corazón del problema está lo que decía el Papa Benedicto XVI. La causa última de todos los problemas sociales es la ausencia de amor en el corazón de las personas. Y siendo México un país católico, que tenga estos niveles de desigualdad, este sistema que descarta a las mayorías, quiere decir que los católicos no estamos siendo coherentes con nuestra fe, ¿verdad? En donde nuestros principios no los estamos haciendo vida, que es en última instancia, como decía nuestro Señor, ¿no? O sea, obras, que las obras identifiquen tu fe, ¿no? Entonces, ese es un problema, la incoherencia que existe en nosotros los católicos de dar testimonio con nuestra vida en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito empresarial, yo he sido consultor empresarial, en el ámbito político, yo he estado como asesor en el Senado de la República, de la Cámara de Diputados, etcétera, y me he dado claramente cuenta cómo se manejan estos asuntos. Por eso es que considero que es de la mayor importancia que nuestra generación hagamos un esfuerzo por cambiar digamos, conjunto de elementos que hacen posible que unos cuantos
ostenten el poder para su provecho. Y eso es posible gracias a que los ciudadanos no participamos, a que somos irresponsables en nuestros deberes cívicos, ¿no? Por eso es que unos cuantos controlan las instituciones. Ese es el tema. Y se lo digo de primerísima mano. ¿Y por qué los jóvenes no quieren participar en una institución política? Porque cada vez es más poco frecuente ver a jóvenes que discutan de cuestiones políticas. Sí. Incluso que entren al Senado, que vean cómo están en el Senado. Los pocos jóvenes que nos ponen y que nos enseñan, nos muestran los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, son jóvenes que son rebeldes, que son más bien anarquistas, que prefieren un mundo pues ideal, pero nunca real, y el resto como que es indiferente. Como que incluso en estas últimas generaciones no les gusta hablar ni que son azules, rojos o amarillos, sino allá tú. Sí, digamos, en un estudio que se hizo sobre la percepción de los jóvenes de cómo ven a las instituciones, sean estas instituciones, por ejemplo, universidades, el ejército, la iglesia, presidencia de la República, poder judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Los jóvenes catalogaron en el fondo a los políticos. En primer lugar, con el mayor reconocimiento de las universidades, enseguida la iglesia, después el ejército, ¿no? Entonces, hay una situación con los jóvenes especialmente importante. Yo diría que de la mayor relevancia. Los jóvenes no tienen interés en participar en la política. Eso es un hecho, ¿no? Y sin embargo, significan el 30% de la base electoral para estas elecciones del 2018. Y para que se tenga una idea qué significa esto, el presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, ganó con el 24% del padrón electoral. Eso se debe a que una parte no vota, ¿no? Pero los jóvenes representan el 30%. ¿Pero por qué hay desinterés en los jóvenes? En primer lugar, porque los jóvenes se les da opciones operativas nada más, para que pongan mantas, para que repartan volantes, para que pinten, etcétera, pero muy poca responsabilidad en el orden político y muy poca formación en el orden político. Por eso es que las candidaturas de jóvenes significan un 6%, un 7%, cuando mucho, cuando significan en el padrón electoral el 30%, es decir, no tienen reconocimiento. Por eso es que rechazan, porque es algo ajeno a mí, ¿verdad? Entonces, yo diría que ahí está una parte muy importante de que si queremos que los jóvenes asuman su responsabilidad, se les tiene que dar una participación mucho mayor y ayudar a un proceso de formación. Y quisiera nomás subrayar por último un aspecto importante. En el artículo 3 constitucional, el que habla sobre la educación, dice lo que es el sistema político, lo que debe de ser el sistema político. Y es aquel que procure un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Si eso no lo atiende el sistema político, como no lo está atendiendo, pues hay muy poco interés en la participación política. En cuanto a esto de los jóvenes, ¿verdad? Ellos tienen otro concepto de libertad del que el resto de las personas tenemos, ¿no? Sí. Y a la vez viven en este ambiente de reversible, de que todo cambia, de que, bueno, pues todo es dinámico, hoy estamos aquí, mañana ya. ¿Cómo podemos dar un mensaje evangélico en donde hay un dinamismo que no viene de fuera, sino que viene de dentro? A un joven que confunde libertad con libertinaje. ¿Cómo algunos padres de familia que nos ven podemos platicar con los jóvenes de estos temas que son profundos, pero que ellos quieren pues tratarlos de manera superficial, claro, sin un compromiso en donde realmente les lleve a un cambio interno? El hombre es hombre en toda su historia, siempre ha sido así, tiene las mismas necesidades básicas, no solamente en el aspecto material, sino también, como toda persona, tenemos alma y espíritu, ¿no? Entonces todos tenemos necesidad de amar y necesidad de ser amados.
Eso es el principal elemento que hay que considerar en los jóvenes. Pero si los excluimos, si los marginamos, si no les damos oportunidades, pues estamos descartándolos, como dice el Papa. Entonces, lo primero es incluirlos a través de la fraternidad, a través del amor, a través de la oportunidad, de escucharlos, ¿no? Y bueno, son una dinámica impresionante que habría que promover y encauzar hacia el bien común. No me quiero ir sin que usted, yo quisiera que nos compartiera todo el bien que ha hecho en su vida el estar con jóvenes. Bueno, yo a mi edad digo lo mismo que el Papa, aunque la edad es muy distinta, no he llegado a esas escalas, pero como decía el Papa Juan Pablo II, yo soy un joven, decía el Papa, de 83 años, yo soy un joven de 65 años. Me siento absolutamente joven en el sentido de que mientras tengamos nosotros vivo el compromiso de impulsar el bien común, de dar un sentido trascendente a la vida, eso es lo que lo mantiene uno joven. Y nosotros, en nuestro trabajo que hacemos de catequesis prematrimonial, en nuestro trabajo de dar conferencias en universidades, etcétera, ¿no? Es muy vigorizante el compartir con los jóvenes, nos revitalizan, ¿no? Su energía, su esperanza, para nosotros es algo pues muy gratificante, ¿no? Así que acompañar a los jóvenes no es cuestión de edad, sino de actitudes. Gracias, Eduardo, por tu testimonio, por tus palabras, por lo que nos has compartido y lo que vives con ellos. Y gracias a ustedes por seguirnos aquí cada lunes a través del Sembrador Nueva Evangelización. Hasta el próximo programa.